habíamos visto el jueves pasado varias cosas que eran importantes acerca de Mateo 19, que hablábamos muchas cosas sobre lo que piensa el judío del matrimonio, ¿verdad? Y eran cosas muy delicadas, que hoy en día uno se pone a estudiarlas más a profundidad y saca más cosas que realmente no son correctas, ¿verdad? Quedamos en Mateo capítulo 19, versículo 3, y recordando exactamente que ya a partir del 19, cuando Jesús toma rumbo a Jerusalén, es porque ya está tomando hacia la cruz, está tomando rumbo hacia la cruz. Y el capítulo 19 del versículo 3 de Mateo, habíamos quedado exactamente, Mateo 19, 3. Habíamos quedado en que le dicen los fariseos a Jesús, ¿verdad? Entonces viniendo a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Habíamos leído exactamente el 1, donde Jesús había terminado su rutina, su trabajo en Galilea, y en el versículo 2 habíamos hablado de que a él le seguían multitudes y le seguían multitudes, y que a las multitudes que le seguían los sanaba. Pero hay un principio que quiero volver a rescatar y quiero volver a tomar. ¿Cuántos seguían a Jesús? Multitudes. ¿Y a cuántos los sanó? A las multitudes. Pero no dice que las multitudes seguían, eran fieles a Cristo o creyeron en Cristo. ¿Qué significa esto? Que la sanidad de una persona no me dice qué tan espiritual es la persona. El que Dios haga un milagro en la vida de una persona no significa que esa persona sea más espiritual que otra persona. ¿Están conmigo? Ahí, durante un momento en la iglesia, hablo de ¿perdón? Sí. Estamos a 12. Bueno, indeciso. Sí, yo también. Durante mucho tiempo en la iglesia se malinterpretaba desde los frutos, desde los dones del Espíritu Santo, como cuáles: el don de lenguas, ¿verdad? Aparte de eso, se malinterpretaba el don de sanidades, tanto así de que durante mucho tiempo el movimiento de la iglesia era acerca del don de lenguas, y era acerca de las sanidades, y era acerca de los milagros y señales y prodigios. Hasta el tal punto en el que muchos pastores empezaron a hacer giras por todo el mundo, y en lugar de predicar la palabra del Señor, hacían milagros, señales y prodigios, ¿verdad? Haciendo alusión de que eran tiempos gloriosos para la iglesia. El tema es que Jesús hizo muchas giras donde multitudes se sanaron, pero no multitudes fueron salvas. El hecho de que el principal objetivo de Jesús fuera la salvación implicaba de que la sanidad venía como consecuencia del poder de Jesús, pero no como consecuencia de la salvación. ¿Estamos entendiendo esa parte? O sea, no podemos pretender o no podemos creer que el que una persona sane a otra es porque es más espiritual que otra, o porque una persona reciba el milagro de que fue sana es porque es más espiritual que otra. Eso no quita de que siempre tenemos que darle la gloria a Dios, enfermos o sanos. Si usted le dieron una mala noticia, dele gloria a Dios. Y si le dieron una buena noticia, dele gloria a Dios. ¿Okay? El principal objetivo de Jesús era la salvación, no la sanidad. El principal objetivo de Jesús era la salvación, no la prosperidad. El principal objetivo de Jesús era la salvación, no la pobreza. Porque tampoco podemos creer que Jesús quería a todo el mundo pobre. ¿Ah? Ahora, cuando Jesús, en el versículo 3, llegaron los fariseos a tentarle, habíamos quedado la semana pasada de que Jesús era una amenaza para los fariseos. Jesús era una amenaza porque ponía en tela de duda todas las enseñanzas de los fariseos. Jesús ponía en tela de duda todo lo que los fariseos enseñaban. No lo que la ley enseñaba, no, más bien Él venía a abrirle los ojos a la gente. Él venía a encender la luz a la gente cuando leía la Biblia. Y una de las formas en las que los fariseos sintieron que Jesús estaba amenazándoles
no solamente era en Galilea, que era donde Jesús estaba, sino que cuando pasa a Jerusalén, que es otra ciudad, que es otro lugar, los fariseos inmediatamente se dan cuenta del viaje misionero de Jesús y se van, o los mismos que están en Jerusalén se juntan, ¿verdad? Y lo que hacen es tentar a Jesús. ¿Y cómo es que lo van a tentar? Versículo 3 de Mateo 19, no 18, 19. Dice: entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. El concepto que tenían los fariseos de cualquier causa era ¿qué? Cualquier causa. Y habíamos hablado, no lo voy a retomar porque eran muchas cosas feas que el fariseo tenía por concepto de la mujer. Desde que si la mujer, ¿verdad?, saludaba a un hombre en la calle, era cuestión de darle la carta de divorcio. Que si la mujer se soltaba el pelo en la calle, causa de divorcio. Que si la mujer no cocinaba como tenía que ser, causa de divorcio. Que si le quemaba el desayuno, causa de divorcio. ¿Ah? Que si el hombre veía a una mujer más hermosa que su esposa, causa de divorcio. Entonces ellos tenían un alto concepto del matrimonio, pero un bajo concepto de la mujer. Un bajo concepto de la mujer. Y es ahí donde ellos quieren poner a prueba a Jesús. Acuérdense que habían dos fuentes, dos corrientes de maestros. Dos corrientes de maestros. Estaban los maestros o de la escuela Hillel, y estaba el Shammai o el Shammai, ¿verdad? Estas dos corrientes, la del Shammai era más legalista y la de Hillel era menos legalista, era más popular, era la que la gente se sentía más cómoda, ¿verdad? Casi que puedo estar seguro que hasta en estos tiempos esa escuela era la más popular y donde había más gente, porque decían cosas que realmente les convenía a ellos, ¿verdad? Y esos dos fariseos, tanto el de la escuela de Shammai como el de la escuela de Hillel, se unieron para tentar a Jesús. Hasta ahí el diablo se une, ¿verdad? Hasta ahí Satanás se une para derribar, ¿verdad?, lo que Jesús decía. Ahora, realmente la pregunta que le hacen a Jesús está llena de trampas, pero lo que no sabían era que Jesús es la palabra. Jesús fue el que dio la palabra. ¿Ya? A Jesús no le van a meter gato por liebre. Jesús conoce la palabra desde el principio hasta el fin. Él es la palabra. Ahora, quiero enfocar algo antes de seguir con el Mateo 19:3. Es que el matrimonio, esto es un pensamiento de un pastor que me gustó mucho. No estoy diciendo que sea bíblico, sino que es de un pastor y me gustó mucho. Y dice: el matrimonio fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata de las relaciones. La más tierna y grata de las relaciones humanas, incomparable frente a cualquier otra unión. Para Dios no existe la unión libre, es fornicación. Para Dios no existe los amantes, es adulterio, ¿verdad? Pero dentro de todas las uniones, ¿verdad? Dentro de todas las uniones, la más incomparable es la del matrimonio. De hecho, el matrimonio debía representar la relación entre Cristo y la iglesia. Por consiguiente, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. ¿Por qué digo los creyentes? Porque solo el creyente tiene la base para decir: esto es de Dios. Otra gente puede llegar y decir: uy, me siento bien con ella, me siento bien con él, pero solo el creyente puede llegar y decir: esto es santo y esto es de Dios. Ahora, sin embargo, cuando fracasan y en dicha relación surge la amargura, el rencor y la dureza del corazón, entonces el matrimonio se convierte en una imitación hueca, vacía de contenido y una verdadera parodia de la unión. Y en una situación problemática que llega a ser proyecto inseguro incluso para los cristianos. En el momento donde la persona se llena de odio, de rencor, de amargura, donde cierra su corazón, dentro del matrimonio se vuelve, como dice él, una parodia de la unión. Ahora, debido a la dureza del corazón, Dios permitió el divorcio. Oiga la palabra que estoy usando porque es la que usa Jesús. Dios no ordena el divorcio, sino que permite el divorcio, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Dios permitió el divorcio. Dios es inmensamente misericordioso y compasivo con nosotros. Aunque su ideal nunca fue el divorcio. El ideal nunca fue el divorcio.
Reconozco que vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a este tema. Reitero que en el origen de todo proceso que conduzca al divorcio se encuentra siempre el pecado. Todo origen que cause el divorcio lleva a una misma fuente que es, ¿qué? Pecado. Ahora, en alguna de sus variantes o en alguna de sus variadas expresiones o consecuencias, pero después de todo, todos somos pecadores, y ya que Dios puede perdonar pecados graves, también puede perdonar a los divorciados, pero también tenemos que reconocer que la raíz del divorcio es el pecado. Ahora, teniendo esto por entendido, vamos a Mateo 19:3 y vamos a seguir con el estudio que teníamos el jueves pasado, y estábamos con que los fariseos vinieron a él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tentarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es tentado? Hay un problema en nosotros cuando somos tentados, y es que tenemos que elegir. Diga conmigo, elegir. Cuando usted es tentado, usted tiene que elegir. Y usted dice, ay, es que, no sé, la persona que tiene problemas de alcohol, estoy en una fiesta en mi trabajo, nadie me está viendo, puedo elegir tomar, como no puedo elegir tomar. Para la persona que tiene problemas de alcohol es una tentación, pero la persona que no tiene problemas de alcohol, que nunca ha tomado y no le gusta el licor, ya eligió, entonces no es una tentación. Y la tentación, esto era lo que querían causar en Jesús, que Jesús eligiera una de las dos escuelas, la del Shammai o la de Hillel, una de las dos filosofías. Si Jesús decía que sí tenían que era por cualquier cosa, ¿verdad? Estaba en contra de la ley de Moisés. Y si Jesús decía que no era por cualquier cosa, hacía de que la gente que lo seguía se alejara. Pero como a Jesús no le importaba la popularidad, Jesús vino para morir por el mundo, entonces ahí fue donde ellos chocaron contra pared. El tema es que los fariseos, en una sola pregunta, intentan que Jesús escoja un lado. Ahora, Jesús estaba... si él estaba de acuerdo, como le decía, con la ley, con la casa de Hillel, con el estudio de la escuela de Hillel, iba en contra de la ley de Moisés. Y acuérdese de algo, la palabra nunca se contradice. Jesús nunca contradice la ley, él nunca, ¿cómo es que decían? Él no vino a abolir la ley. Él no vino a rechazar la ley, él vino a terminar lo que se había empezado. ¿Ok? Entonces era imposible que los fariseos pusieran en tela de duda todo lo que Jesús decía, porque él era la ley, él era la palabra. Jesús decía, le decían a Jesús, es que como usted dice de que Abraham estaba antes de usted. Y Jesús le dice, yo fui quien hice a Abraham, yo lo conocí, yo estuve ahí cuando mi padre hizo a Abraham, ¿verdad? Jesús es la ley. Ahora, los líderes religiosos tenían razones para creer que habían atrapado a Jesús, ¿verdad? Y que lo iban a poner a escoger una de las dos fuentes. Pero lo más hermoso es la respuesta de Jesús. Ahora, la primera respuesta de Jesús a los fariseos es la siguiente, y está en el versículo 4. Ojo, tengamos siempre algo en cuenta. Cuando Jesús responde, es donde usted más debe prestar atención. ¿Se acuerda quiénes están en la escuela bíblica? Ok. Dentro de los fundamentos de hermenéutica hay 3. El primero es observación. ¿Cuál es el segundo? Y si no responden, van parados. Observación. Análisis. No. ¿Y cuál es el otro? Aplicación. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, nosotros debemos de entender cuál es la idea principal del pasaje. La idea principal del pasaje no es exactamente la pregunta que le hacen. La idea principal del pasaje es cuando Jesús responde, y Él da una respuesta muy certera, muy precisa, muy directa. Realmente todo lo que Jesús dice, nosotros debemos de ponerlo en práctica. Nosotros debemos de aplicarlo. Observamos, interpretamos y aplicamos. Y Él les dijo, no habéis leído, ojo, primera cosa que debemos de entender es que ellos le vienen a decir a Jesús,
la ley de Moisés dice, significa que ellos sí lo leyeron. Ellos leyeron la ley de Moisés. Todo fariseo tenía que saberse la ley. Ojo, usted no podía llegar a ser un rabí o un fariseo si usted no se sabía la ley. Usted tenía que saberse, ojalá fuéramos nosotros así, ¿verdad? Si yo les digo, ¿qué dice Romanos 12:2, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 1:6? ¿Qué dice Apocalipsis 2:4? ¿Verdad? Todos estamos así, ¿verdad? Como que, ¿qué dice? Ellos no. Ellos tenían que saberse la ley. Y es contradictorio lo que Jesús empieza diciendo. ¿No habéis leído? Claro que ellos leyeron. ¿Pero a qué se refiere Jesús? No está hablando de un término visualmente físico, está hablando de un término espiritual. Están diciendo, ustedes leen la Biblia, pero no la comprenden para nada. Ustedes están leyendo versículos de la Biblia, ustedes están leyendo la ley, ustedes están leyendo la palabra de Moisés, pero nunca la han entendido. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia lee la Biblia, pero no la entiende. Y no porque el Espíritu Santo no se las haya iluminado, sino porque ellos, hay un término ahí que la gente todavía no capta. La gente lee la Biblia porque quiere saber más y sentirse orgulloso de lo que sabe. El tema de leer la Biblia no es saber más, es aplicarla más. Si usted lee la Biblia más es porque la está aplicando más. Pero si usted lee la Biblia para tener palabra y poder expresarse en una prédica y que todo el mundo diga, qué bárbara Mónica, súper la prédica. ¿Ah? No. Realmente la palabra se tiene que leer para aplicarla. Y el tema era que los judíos no la estaban aplicando. ¿Ah? ¿Ah? Claro, ellos se sabían la Torah, ellos se sabían la ley, ellos decían cuántas palabras, cuántas comas, cuántos puntos había, ellos estaban en todo. Pero Jesús, quien es la palabra, vuelvo y repito, quien es la palabra, les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra, qué? Los hizo. Primera respuesta de Jesús es, ¿saben qué? Ustedes dicen que están en último cuatrimestre de la universidad, pero tengo que regresarlos a primero de la escuela. Tengo que regresarlos al primer grado de la escuela porque nunca supieron escribir ni leer. Te amo. Los fariseos le dicen, Jesús le dice a los fariseos, no habéis leído. Ojo a esto. Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabínicas, pero Jesús quería regresar a las escrituras y hablar acerca del matrimonio. Y eso es lo que sucede, y fue lo que habían visto con Luis acerca de las religiones. Muchas religiones tratan de agarrar la Biblia y usar un texto, pero no regresan. Y nosotros nos quedamos, claro, tienen razón, el Espíritu Santo es una fuerza. Claro, tienen razón, existe el purgatorio. Claro, tienen razón, yo me puedo divorciar cuantas veces yo quiera. Cuando usted tenga una duda, regrese al principio. Lea todo, estudie. Jesús le dice a ellos, ¿saben qué? Vamos a regresar otra vez donde todo comenzó. Y no comenzó con Moisés, no comenzó en Deuteronomio. Todo comienza en Génesis. Y Jesús comenzó con el primer matrimonio. ¿Y el primer matrimonio quién fue? Adán y Eva. Qué interesante. Jesús no Adán y Héctor, ¿verdad? No, Adán y Evaristo no. Era Adán y Eva. Y este énfasis, este enfoque de las escrituras y el matrimonio, en lugar del divorcio, es un enfoque sabio de Jesús. Jesús no toca el divorcio, no toca el repudiar a la mujer, no toca la carta, sino que hace y les dice, vamos al principio de todos, la primera unión, Adán y Eva. Vamos a aprender qué es lo que Dios quiere decirnos, no lo que Moisés está haciendo, porque todo en la Biblia tiene un propósito. Usted dice, pero qué raro, usted sabe lo que hacían con las mujeres que tenían flujo de sangre en la época del Antiguo Testamento, después de la ley, no después de la Torá, sino en la Torá. Ellos tenían que sacarlas del campamento. Pero no era porque no era porque eran, ¿cómo decirlo de una forma que no se oiga tan brusca? Eran impuras, claro que eran impuras, pero el tema era que no eran bichos raros, ¿verdad?
ellos tenían que sacarlas del campamento. Ahí sí las veían como bichos raros. Claro, pero el tema era que ellos tenían que sacarlas fuera del campamento porque Dios sabía que el hecho de que la mujer estuviera con menstruación causaba muchas enfermedades alrededor de la gente y la gente podía llegar a morir. De hecho, no sé si saben, pero la Biblia dice que cuando el Señor pone en Levítico las leyes sobre lo que hay que comer, sobre lo que no hay que comer, una de esas es el cerdo. Todo animal con pezuña no lo van a comer. ¿Y ustedes saben por qué? Porque una de las cosas que causaba el comer cerdo hasta el día de hoy son problemas gástricos. Y ellos no tenían en el desierto una clínica, una farmacia. Ellos no iban a decir, Moisés, ¿puedo ir a la Fischer? Es que me duele el estómago. ¿Ah? No, me cago. ¿Ah? Era la bomba. A la bomba. La farmacia La Bomba. Sí, Moisés, ¿puedo ir a la farmacia La Bomba? Es que me queda... No. Entonces hay cosas que la ley prohibía, ¿verdad? Por un tema de salubridad. No era por un tema espiritual, sino por un tema de salubridad. Claro que el enfoque, todo lo de la ley, enfocaba y tiraba a Jesús. Y todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento enfocaba a Jesús. Pero entonces Jesús le dice a los fariseos, no vamos a hablar de Moisés y de Deuteronomio 24, empecemos hablando de Génesis, de Adán y Eva, ¿ok? De Adán y Eva, el matrimonio, que lo que Dios hizo, que lo habla en Génesis, que no lo separe el hombre, ¿ah? Que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que dejarán a padre y madre y serán una sola carne, ¿ok? Ahora, podemos también entender que Jesús está en contra, algo muy importante. Cuando hablamos del matrimonio, Jesús está en contra, la palabra está en contra, diga conmigo en contra del homosexualismo. ¿Ah? No existe una base bíblica para que alguien pueda decir, estoy feliz siendo homosexual porque en la Biblia respalda mi actitud. No. La persona que está en unión libre también está en la misma situación. La Biblia no respalda eso. ¿Ah? El homosexualismo es pecado como la mentira. El homosexualismo es pecado como el orgullo. El homosexualismo es pecado como la fornicación y el adulterio. No es que ellos sean otro nivel de pecado. No, ellos no son otro nivel de pecado. Siguen siendo los mismos pecadores, nada más que nosotros entendemos que nuestra redención, ¿quién es? Cristo. ¿Y a quién vamos cuando fallamos y pecamos? A Cristo. Ahora, al responder la pregunta, ni por parte de la escuela de Chamay ni de Gilel, ¿verdad? Que eran las dos corrientes, sino por parte de Moisés, que era importante entenderlo. Los judíos estaban leyendo la Biblia a través de los ojos de los maestros, a través de los ojos de los pastores, a través de los ojos de los líderes. Y esto también debemos de aplicarlo. ¿A través de qué ojos usted está leyendo la Biblia? Ay, es que cada vez que Luker enseña, yo aprendo tanto, gloria a Dios por el maestro que tenemos. Pero a través de sus ojos no podemos ver la Biblia. A través de los ojos de Josué mucho menos, porque necesito lentes, imagínense. ¿Ah? No podemos leer la Biblia a través de los ojos de alguien, sino es a través del Espíritu Santo. Porque empezamos a ponerle dudas, cuestionamientos, empezamos a poner dificultades a la hora de leer la Biblia. Por allá voy a retomar una frase que dijo un amigo, que no comparto mucho su doctrina, pero usó una frase que me gustó mucho. Hay gente que come carne masticada. Gente que llega y el pastor predica, estudia la palabra y esa gente se queda con la carne masticada. Tome un poquito de carne acá, otro poquito de carne allá. ¿Ah? Espiritualmente se hace eso en las iglesias. Primero que todo por parte del pastor. No estudien y no vayan a otros lugares porque... Pero también quería decir esto. No estamos nosotros diciendo de que no visiten otras iglesias. Pero es necesario que la persona se establezca en un lugar. Es necesario que nos establezcamos en un solo lugar, que crezcamos en ese lugar, que si el día de mañana usted la llegan a invitar a tal lugar y usted ve que el pastor está predicando algo que no tiene que ser, de una vez usted se le enciende la alarma. ¿Y todo a través de qué? A través de ver la palabra con los ojos del pastor o ver la palabra con el Espíritu Santo. ¿Ah?
Ahora, Jesús no toma la decisión de los líderes de estos fariseos, de las escuelas de estos fariseos, sino que se va a la fuente. Cuando usted le lleguen con una palabra, de una vez váyase a la fuente, váyase a la raíz, estudie, haga una exégesis, haga un estudio profundo. De hecho, la palabra exégesis tiene que ver con buscar la raíz, profundizar la raíz. ¿Ah? Y el Señor le dice: no voy ni por parte de esta escuela ni por parte de la otra, sino que vamos a ir a leer lo que dice Génesis, ¿verdad? Vamos a profundizar y a dar a entender lo que dice la Biblia. Ahora, si vemos el caso de Adán y Eva, el divorcio no solo era malo. Ojo a este dato que es interesante. El divorcio de Adán y Eva no era malo, no solo era malo, perdón, no solo era incorrecto, sino que era completamente imposible. La pregunta es: ¿por qué el divorcio de Adán y Eva era imposible? Por la muy sencilla razón de que no había nadie más con quien ellos pudieran casarse después. ¿Ah? Sí, les tocó. Les tocó. Ay, que hoy me duermo de este lado de la selva y usted se duerme de este lado de la selva, ¿verdad? No se iban a casar con un león, una jirafa. ¿Ah? Ahora, el divorcio no se puede ver, ojo a esto, el divorcio no se puede ver como una opción lista cuando las cosas están difíciles en la vida matrimonial. El matrimonio es como un espejo, refleja lo que ponemos al frente. Si yo digo que tengo una mala esposa, ojo, ¿quién es el malo de la película? Yo. Si una o ambas partes de la pareja tienen el divorcio en mente como una opción conveniente, el divorcio será mucho más probable. Ahora, si el matrimonio está fundado en la creación, en Génesis, en la manera en que Dios los hizo, entonces no se puede reducir a una mera relación de pacto que se rompe cuando las promesas del pacto son quebradas. ¿Ok? Ahora, Génesis 1:27. ¿Están apuntando? Ok. Rose, ¿qué suéter? Otra, ¿no? Aquí el americano. Génesis 1:27. Vamos a leer y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice? Los creó. ¿Se acuerda lo que habíamos hablado cuando estudiamos la serie de la mente? El origen de la mente, ¿verdad? Dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Pero no por un tema de manos, cabeza, pies, sino por un tema de voluntad, por un tema de moral, por un tema de mente. Entonces, cuando dice la palabra que Dios lo creó imagen, está diciendo que el Señor puso en el hombre, desde un principio en el Génesis, el cuidar a su ayuda idónea. Dios estaba viendo a la mujer como la iglesia. Dios estaba viendo a Adán como ¿quién? Como Cristo. ¿Quién, es más, quién, si no Cristo, tiene más razones para divorciarse de la iglesia, de su esposa? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Cristo? ¿Y Él ha tomado la decisión de serle infiel a su esposa? Desde un principio, en Mateo capítulo 3, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para tentarlo, para serle infiel a la esposa, a la voluntad de Dios, para serle infiel al propósito de Dios. Y dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, varón y hembra los creó. Ahora, Jesús indicó en Mateo 19, versículo 4, Jesús indicó, versículo 5, perdón, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y a los dos será una sola carne. Génesis 1:27 me dice de que Dios hizo al varón y a la mujer diferentes y que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio. ¿Ah? Será una sola carne. Dios no le dijo al hombre, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora usted va a hacerle caso a ella y a partir de ahora ella me va a hacer caso a mí, o a partir de ahora ella va a hacerle caso a la culebra, al león, ¿verdad? No, sino de que Dios los pone en el centro del Edén para que convivan, para que se relacionen, ¿verdad? Y
para que sea la primera institución creada por Dios. El hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron la primera institución creada por Dios, no del hombre. Así que es justo decir que sus reglas aplican. El matrimonio no fue invento del hombre, fue invento de Dios. Dios lo creó. ¿Ok? Ahora, al regresar el tema al fundamento bíblico del matrimonio, Jesús deja en claro que las parejas deben abandonar su soltería. ¿Qué dice? Por esto el hombre dejará a padre y a madre, a sus proveedores, sus primeros proveedores. Ellos dejarán de ser provistos para ser proveedores. Ellos dejarán de tener, ¿verdad?, quien los cuide para empezar a cuidar. Y dice que abandonarán su soltería y se unirán en una relación de una sola carne. Se unirán los dos y serán una sola carne. ¿Cuál es la meta del matrimonio? Ser una ¿qué? Sola carne. La meta del matrimonio no es llegar a tener casa, carro, empresa, sino ser una sola carne. Ahora, la ley de Dios no era que un hombre abandonara a su esposa cada vez que lo pensara hacer, sino que dejara a su padre y a su madre en vez de a su esposa. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Ay, no, yo me voy a divorciar para ir a volverme donde mis papás. ¿Ah? Ay, es que mi mamita me tiene la cama lista. Mi papito me va a cuidar. Ay, 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 ay. Olvídese. Olvídese. Aunque Rose quiera mandar a Luke a donde la tía, donde la tita, pero no se puede. Mamita. Tráigame uno de esos para darle una tanda. ¿Ah? Debajo del carro, dice Rose. Ahora, vamos atención a esto porque se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice Génesis capítulo 2 versículo 23. Volviendo a la creación y a la declaración de Adán, escuche, vemos que los hombres y las mujeres son diferentes. Diga conmigo, diferentes. El esposo no puede llegar y decir, es que yo quiero que mi mujer sea así, y la mujer no puede llegar a decir, es que yo quiero que el hombre sea así, porque son diferentes. Si usted quiere llegar a ser, si usted quiere que su esposo sea la pareja ideal, ¿qué tiene que hacer primero? Doble rodillas. Si no hay callos en las rodillas, no va a cambiar el hombre. Si usted no tiene callos en sus rodillas, santísimo, no va a cambiar el hombre. ¿Todo bien en casa? Ahora, ahí está Adrián. Ahora, es como si Adán hubiera dicho, tú eres diferente a mí, Eva, pero fuiste hecha para mí y de mí. No somos iguales, pero somos uno mismo. Así es romántico. Así es romántico. El primer romántico que hubo. Claro, teniendo a Dios a la par, ¿verdad? Señor, usted me puede decir qué es lo que le gusta a Eva. A Eva le gustan las uvas, a Eva le gusta, ¿verdad? Los girasoles, a Eva le gusta, ¿verdad? Llevarla a la montaña a ver el atardecer, ¿verdad? ¿Y las uvas eran así en aquella época? Sí, las uvas eran... Vamos a comprar el diario, solo compraban 2 uvas y ya tenían para el mes, ¿verdad? Ahora, en Génesis, Adán nos dice que los hombres y las mujeres son diferentes desde la creación. Perdón, Moisés a través de Génesis nos dice que fueron diferentes. Y hay 4 cosas por las cuales fueron diferentes por fuentes de creación diferentes. La fuente de la creación de Adán y Eva fueron diferentes. Uno viene del polvo, ¿verdad? Y la otra viene de la costilla. Diferente. Nosotros somos de la materia así orgánica, pura. Es más, si hay tierra aquí, si hay tierra aquí, sabemos que son hombres porque venimos del polvo, ¿verdad? Ay, fatal. Tenemos no solamente diferentes fuentes, ¿verdad? No solamente diferentes fuentes de creación, sino diferentes métodos de creación. ¿Ok? Fuimos diferentes tiempos de creación. El hombre fue primero, la mujer fue después. Y diferentes nombres en la creación. Es interesante cómo el diablo quiere volver a romper o a tratar de romper esto que el Señor puso, haciéndole creer a la mujer, somos iguales, venga, vamos a ponerle duro. No. La mujer tiene que cuidar algo en su vida y es exactamente esa feminidad que Dios le puso.
esa delicadeza. ¿Ah? No estoy diciendo de que, ay, todas a partir de ahora van a venir con enaguas largas hasta los tobillos, ¿ah? Y el pelo recogido. No, no. Estoy diciendo de que la mujer nunca puede perder su delicadeza. La mujer nunca puede perder su delicadeza. Ahora, a pesar de estas diferencias fundamentales arraigadas en la creación entre la naturaleza de los hombres y mujeres, Dios llama al esposo y a la esposa a unirse como una sola carne. Este proceso de cosas que no igualmente vienen juntos es la parte del gran trabajo de Dios en el matrimonio. El trabajo de santificación y de proveer un buen equipo de padres. Voy un segundito porque quiero... Dice la palabra en 2 Corintios 6:14. ¿Qué significa ser una sola carne? 2 Corintios 6:14. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene, qué dice? La luz con las tinieblas, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18 y terminamos. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Es interesante como el tema de el yugo desigual es un peligro no para el incrédulo, sino para el creyente. ¿Ah? Y sabemos que hay excepciones contadas con los dedos de la mano, ¿verdad? Pero usted y yo no podemos arriesgarnos. No podemos arriesgarnos. No podemos llegar. Es más, yo le voy a decir algo y con mucho temor se lo voy a decir. Hasta en la misma iglesia hay yugo desigual. ¿Y ustedes saben por qué? Porque si Josué, ¿verdad? Si Mónica es una fiel adoradora del Espíritu Santo y ella tiene el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Y llega Josué siendo cristiano, teniendo 10 años de ser cristiano, pero su relación con el Espíritu está como por acá, va a la iglesia, ora, lee la Biblia de vez en cuando, diezma, ¿ah? Se viste bien, pero el Espíritu Santo lo tiene por acá. ¿Hay igualdad en ese momento? ¿Hay yugo desigual? Sí. Aún en la iglesia. Yo no puedo pretender que las mujeres de la iglesia, ¿verdad?, lleguen y digan, uy, es que me enamoré. Alto, grande, ojos verdes, macho, ¿verdad? Pero el problema es que, ay, no cree en Dios. Yo lo convierto. Iglesia, ¿usted me puede ayudar a orar por él? Por favor. Ojo, ¿qué es más importante para usted? ¿Una relación con un hombre o una mujer que te gusta? ¿O una relación con el Espíritu Santo que te llena por completo? ¿Ah? Ahora, la idea de que ellos van a ser una sola carne incluye obviamente la unión sexual. Y hay un término que la gente usa mucho cuando habla del divorcio. Y es que dicen que aquí es una amputación del cuerpo. Literalmente es como si de un pronto a otro yo agarrara a Adrián, ¿verdad?, y le arrancara el brazo sin anestesia. Eso es el divorcio.
¿Ah? Y hay un tema aquí que por eso la Biblia llama a que no haya fornicación, porque en el momento donde la persona cae en fornicación, su alma, ¿verdad?, se adhiere a la otra persona, y cuando le toca decir, bueno, es que Josué no es con ella, David no es con ella, María no es con él, Arias no es con ella, Raquel no es con él, ¿verdad? Y usted, suave, suave, suave. Pero ya yo me había visto teniendo 2 hijos, ¿verdad? Una casa, un carro, y lo que más duele no son los sueños que usted tenía. Lo que más duele es lo que usted entregó, el alma. Y hay una parte interesante cuando en la unión matrimonial hay una palabra que se utiliza en el griego que es kolao, que es de donde surge la palabra cola, de pegamento. Que a la hora que usted quiere romper la unión matrimonial, alguna de las 2 partes o las 2 partes se despedazan. Yo que trabajo en madera veo eso, donde a la hora que hay 2 uniones y usted las despedaza, siempre va a dañar, las 2 se dañan, las 2 piezas, en la unión. Y hay algo interesante porque, vamos a verlo, anatómicamente el cuerpo tiene, la sangre se adhiere fácilmente. Cuando una vez me contaba mi hermano que trabajó en metálico, que un hombre, ellos tienen unas bobinas grandes donde meten las láminas para hacerlas lisas, las láminas de hierro para hacerlas lisas. Y un hombre, sin querer queriendo, se le fue y se le enredó el anillo y se metió completamente la bobina, le despedazó el brazo, así de sencillo, ¿verdad? Y obviamente cuando llegan los paramédicos y todo, sacan todo, el hombre tiene todo el brazo prácticamente despedazado, y lo que hacen es empezarle a cubrir con gasas, ¿verdad? Con gasas. Cuando ellos iban a desprender las gasas ya estaban adheridas, con tan solamente 10 minutos. Ahora, con solo 10 minutos se adhiere al cuerpo físico. Ahora, ¿cuántas relaciones sexuales se adherieron nuestra alma a la otra persona? Por eso el matrimonio, hay gente que dice, es que simplemente firmamos, llegamos, decimos, ¿verdad? Toda la casa es suya, el televisor y el play es mío, ¿verdad? Y listo, se terminó. No, porque se viene el peor de los martirios. No es solamente la transmisión humanamente, ¿verdad? Normal, no es solo la transmisión de fluidos, sino espiritual. Completamente. Ahora, para ir adelantando, los 2 eran una sola carne también prohíbe la poligamia y demuestra que esta era la intención de Dios desde el principio. A pesar de que la poligamia estaba permitida bajo el Antiguo Testamento, nunca fue lo mejor de Dios, y la poligamia se da no porque Dios lo ordenara, sino por el pecado. La poligamia no se da en el Edén, ¿verdad? Por obvias razones, porque solo estaba Adán y Eva, pero cuando salen del Edén, es ahí donde ellos comienzan a procrear. Se dice, hay muchas teorías, no voy a decir que eso es cierto o no, pero en el aire era tan puro, ¿verdad?, que ellos vivían más de 300, 400, 500, 600 años. Esa es una de las teorías. También se dice, hay otra teoría que se dice que el ADN de Adán y Eva, al venir directamente de la fuente, ellos podían procrear, ¿verdad? Y no había un incesto defectuoso. Se podía tener primos, ¿verdad?, con primas, y así fue el tema de Abraham y Sarai, ¿verdad? Abraham y Sara. ¿Ok? Entonces, no era permitido la poligamia. Ahora, lo que Dios, los 2 eran una sola carne. Lo que Dios juntó, que es lo que Jesús dice en Mateo 19:4, ¿verdad? También les recordó a los fariseos que el matrimonio es espiritualmente vinculado a Dios. Lo que Dios unió, no lo unió en un dote el papá y la mamá. ¿Lo unió quién? Dios. Ahora, el matrimonio no es simplemente un contrato social, y como Dios lo ha unido, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó y que el matrimonio se mantenga unido. Ahora, la palabra juntó, ¿verdad? Lo que Dios juntó, esta palabra en el griego significa unidos por un yugo. En el momento en que el hombre se casa con la mujer, en ese momento cae un yugo, ¿verdad? Cae un peso.
no el peso de pagar cuentas, no el peso de verse en la mañana con lagañas, ¿verdad? Y oliendo a puro cocodrilo, no. Es un yugo espiritual que Dios unió. Chaito. Ahora, donde cada uno de ellos debe jalar, y la palabra es esta, jalar equitativamente. Lo que Dios juntó, ¿qué significa? Que Dios puso ¿qué? El yugo sobre el matrimonio. Y los dos deben de jalar equitativamente para poder avanzar. Yo no puedo llegar y decir, voy a dejarle toda la carga a Mónica, o Mónica no puede llegar a decir, voy a dejarle toda la carga a Josué. Aunque yo gane millones, estamos jalando para una sola dirección. ¿Ah? Señor, redarguye. Sí, dice que eso yo sí. Entre los antiguos, Rose está haciendo así, Sí, entre los antiguos, cuando las personas eran recién casadas, les ponían un yugo sobre sus cuellos o cadenas sobre sus brazos para demostrar que ellos serían uno, unidos cercanamente y tirando juntos de una manera equitativa en todos los asuntos ¿de qué? De la vida. Ahora, una sola carne, vuelvo para ir terminando con este tema, una sola carne expresa vívidamente un punto de vista del matrimonio como algo mucho más profundo que con la conveniencia humana o convención social. Para ver el divorcio, pongan atención, para ver el divorcio como el hombre, deshaciendo la palabra de Dios, pone el asunto en una perspectiva radicalmente nueva. ¿Puede el hombre deshacer lo que Dios une? ¿Puede el hombre destruir lo que Dios une? Eso es lo que siempre ha querido el hombre desde Génesis capítulo 10 aproximadamente, donde él intenta hacer la torre, ¿verdad? Subir al cielo y tocar a Dios y ser como Dios, ¿verdad? Pero aún así el hombre sigue haciendo torres de Babel y no van a conseguir absolutamente nada. Ahora, vamos a Mateo 19:7. Y le dijeron otra vez, después de que Jesús da la respuesta, le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla. Esto está en Deuteronomio 24, no vamos a profundizar mucho en eso, sino lo vamos a ver el otro jueves, pero el tema era que Moisés escribe en Deuteronomio, cualquiera que repudie a su mujer, ¿verdad? Dele carta de divorcio. Ahora, versículo 8. Y Jesús les dijo, esta es la segunda respuesta. La primera respuesta, vuelvan otra vez a leer, ¿verdad? Vuelvan a primer grado, vuelvan a Génesis, a ver a Adán y a Eva. Y la segunda respuesta de Jesús, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, ¿qué dice? Moisés permitió. Jesús usa la palabra, no ordenó, permitió. ¿Se acuerda que antes habíamos hablado en una de las series que era la voluntad de Dios? Habíamos hablado que la voluntad de Dios es perfecta, pero también está la voluntad permisiva. Dios a usted le permite hacer lo que a usted bien le plazca. Él sigue siendo Dios. Los planes, usted no va a llegar y Dios va a decir, uy, que Raquel tome esta decisión porque si no mis planes se van a terminar en el mundo, ¿no? Sigue siendo Dios, la voluntad de Dios sigue siendo perfecta, agradable y buena, aunque usted tome malas decisiones. Y este es el punto. Moisés, o la palabra donde dice que Moisés permitió, está hablando de que la ley permite repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Versículo 9, perdón. Y dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Adultera. Ahora, primero que todo, veamos lo que dice Jesús. Él dice, los fariseos dicen, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarlo? Los fariseos pensaban equivocadamente que Dios, ¿verdad?, exigía el divorcio. Por eso era que ellos se divorciaban a cada rato. Ay, es que no me gusta cómo estornuda mi esposa, tome carta de divorcio. No me gusta que use, colas, tome carta de divorcio. Ellos buscaban cualquier cosa para contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, porque ellos estaban viendo la ley bajo los ojos de sus maestros. ¿Usted quiere ver un pueblo, perdón lo que voy a decir, usted quiere ver un pueblo tonto, un pueblo bruto?
Un pueblo ignorante. Solamente vea exactamente lo que hacen los domingos. Estudian la palabra, llegan a estudiar la palabra a la casa, llegan a estudiar lo que el pastor dice a la casa, llegan a estudiar lo que en la escuela se ve, lo que en los jueves se ve. Ah, no, es que ya, eso ya yo lo sé. Seguimos teniendo cosas que los fariseos, que Jesús le repudiaba a los fariseos. Seguimos teniendo cosas que Jesús repudiaba de los fariseos. Y hasta el día de hoy hay más fariseos en las iglesias que fuera de las iglesias. Es interesante. Ahora, el dicho rabínico que habíamos hablado el jueves pasado: si un hombre tenía una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. Pero Jesús nota la diferencia entre que Dios ordena y Él dice Moisés permite. Dios nunca ordena el divorcio, pero sí lo permite. ¿Por qué lo permite? Por causa del pecado. ¿Se acuerda cuál era la razón del divorcio? Pecado. ¿Por qué se van a divorciar? No, es que, vea, cada vez que yo me levanto, ese hombre se tira tantos pedos que ya no lo soporto. ¿Ah? Sí, Porque claro. las mujeres no lo hacen, ninguna. Ay, es que, vea, a mi esposo le huele la boca pura cebolla en la mañana, ya no lo soporto. Vea, yo le voy a decir algo: no hay divorcio que sea causa si no es por el pecado. Todo divorcio es causa de pecado. Y Jesús da la respuesta clave. Primero dice que es por la dureza, versículo 8, dice que el divorcio pasa por la dureza de vuestro corazón. Y aquí hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento la palabra dice que si el hombre, ¿verdad?, repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero el tema no es que sea solamente el hombre. El hombre no solamente era el quien daba carta de divorcio, también era la mujer. También era la mujer. Ahora, el tema es que Jesús dice, por causa de la dureza de vuestro corazón. ¿Qué pasaba? Que si le había sido infiel, ¿verdad? Si Juan le fue infiel, ¿verdad?, a Juana, ¿verdad? Entonces Juana se dio cuenta, lloró, fue a consejería, perdonó. Esa es la obligación de todo cristiano: perdonar. Ese es un deber en una relación. Por más infidelidad, por más golpes, por más problemas que haya, y hablo de golpes físicos, si le dan sopa de muñeca a la mujer y la mujer es cristiana, tiene que perdonar. No hay causa, no hay justificación para no perdonar. Pero lo que el Señor dice es: perdone. Si usted se quiere reconciliar, es cuestión suya. El tema es que Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué pasaba cuando Juana le fue infiel a Juan? Juan la perdona, pero Juan ya no la ve con los mismos ojos. Juan ya desconfía. ¿Y qué pasa cuando desconfía? Viene en su corazón una dureza. Y es lo que dice Ezequiel, que el corazón se vuelve de piedra. Y ya la cosa no fluye. Por eso es que el divorcio proviene del pecado. Ahora, el divorcio, termino con esto: el divorcio nunca es ordenado, sino es permitido por Dios en ciertas circunstancias. Y Dios lo permite por la dureza del corazón humano. Es como si Jesús hubiera dicho: aquí está el ideal, y aquí está el permiso de Dios cuando el pecado y la dureza del corazón ha hecho que el ideal sea inalcanzable. Yo los uní para que fuera una sola carne. Yo los uní para que fuera una sola carne, para que fueran viejitos hasta los 150 años, ¿verdad? Pero por la dureza del corazón, ese sueño que Dios tenía para el matrimonio se vuelve, ¿qué? Inalcanzable. Y añadir, no sé si me le estoy adelantando, perdón si es así. Siempre, pero no importa. Añadirle que también el permiso de la carta de divorcio es para liberar al ofendido. No sé, me imagino que me le adelanté. Sí, pero no importa. Perdón. El tema, es más, dentro de las leyes del Levítico, dentro de las leyes de la Torá, las cartas eran muy comunes, ¿verdad? Cuando un esclavo terminaba los 7 años o la cantidad de años que estuviera bajo
bajo el dueño, ¿verdad? Bajo el amo llegaba y le daba la carta de libertad, la carta para decirle, ¿verdad? Que en ese entonces, ya que estoy abriendo un toquecito el tema, el esclavo se ponía un arete y eso significaba que era esclavo por obligación, esclavo porque tenía que serlo. Pero cuando terminaba los 7 años de esclavitud, ¿verdad? Y el esclavo dijo, mi amo me trató bien, le voy a servir por amor, me voy a abrir otro arete. Entonces el esclavo cuando andaba con 2 aretes significaba que era esclavo por amor al dueño. Aunque le hubieran dado la carta, él dice, no me importa, yo me quedo viviendo con usted porque veo que usted es bueno conmigo. ¿Ah? Ahora, el tema de las cartas es interesante porque, como lo dice Luque, esto liberaba al ofendido, pero los fariseos tomaban la ofensa como un deporte, el divorcio como un deporte. ¿Ah? Ahora, el pensamiento, cuando dice de dureza de vuestro corazón, el pensamiento no es tanto de la crueldad de los hombres hacia sus esposas, sino de su falta de respuesta a la mente y a la voluntad de Dios. No hubieran divorcios si el hombre y la mujer conocieran la voluntad de Dios. ¿Cómo debo tratar a mi esposa y cómo debo tratar a mi esposo? ¿Qué es lo que estoy esperando que ella haga por mí? ¿Qué estoy esperando que él haga por mí? Pero cuando yo conozca la voluntad de Dios yo tengo que hacer esto por ella y ella tiene que hacer, y yo tengo que hacer esto por él. ¿Me explico? El divorcio nunca se debe de pensar como una opción moralmente neutral ordenada por Dios, sino como una evidencia de pecado y dureza de corazón. Ahora, termino con esta palabra en el versículo 9. Esto, veamos esta palabra, nada más. Esta palabra, ¿cuál es? Fornicación. Dice que la palabra griega de fornicación es porneia, de ahí viene pornografía, ¿verdad? Y esta palabra porneia es una palabra amplia y cubre un amplio rango de irregularidades sexuales. Uno puede ser culpable de porneia o de fornicación sin haber realizado un acto de adulterio. Ay, es que qué dicha, yo no forniqué, solo adulteré. No es lo mismo. Está hablando de inmoralidad sexual. ¿Ok? Ahora, se debe de admitir que la palabra porneia en sí misma es muy amplia, cubre todo el rango de tales pecados y no debe restringirse a menos que el contexto lo requiera. Cuando habla de por causa de fornicación, está hablando por causa de todo aquello que afecte la dignidad de la esposa, la dignidad del esposo, desde lo espiritual hasta lo físico, y más que todo en lo sexual. ¿Qué se puede hacer en el matrimonio? Todo lo que no denigre la dignidad de la otra persona. Cuide, hablen, conversen. Vamos a ponernos de pie.